Bueno, el día de hoy hablemos de amistad. ¿Qué es amistad? ¿Qué es amistad? Bueno, tres definiciones que escogí por ahí al azar, nada en especial, pero la primera de ellas dice: amistad es afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Otra definición dice que la amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. Se trata de una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. La amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. Una tercera dice: se denomina amistad a un tipo de relación afectiva entre dos personas en la cual interviene un cierto grado de camaradería, confianza y cordialidad, muy semejante al amor, pero desprovisto de las connotaciones románticas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien esa definición? ¿Eso es la amistad? Bueno, quisiera preguntarles, ¿tienen amigos? ¿Tienen amigos? ¿Y dónde están sus amigos? ¿Aquí en la iglesia? Y voltean y los ven y dicen: ahí está. Ah, no, vino a las 9. ¿Sí, sus amigos son de aquí? ¿O sus amigos están allá, son inconversos? Pero, ¿saben? La pregunta más importante que quiero hacerles hoy es: ¿son amigos del mundo? Hermano, ¿tú eres amigo del mundo? ¿Eres amigo del mundo? En su carta, Santiago trata este tema, el tema de ser amigo del mundo. Y lo trata de una manera muy, muy fuerte. Y sin duda que lo hace así porque es un tema de suma importancia. Entonces, mis hermanos, consideremos el día de hoy la advertencia que Santiago nos hace sobre este tema de ser amigos del mundo. Este tema que trata ahí en el versículo 4 del capítulo 4 de su carta, pasaje que ya hemos leído, leímos 5 versículos, pero solamente nos vamos a centrar en el versículo 4. Y la predicación está dividida en 2 puntos en este día. Y el primero de estos puntos es: ¿qué es ser amigo del mundo? ¿Qué es ser amigo del mundo? Nosotros leímos ahí en el verso 4: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El punto central, sin duda alguna, de este versículo es la amistad del mundo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué debemos entender por amistad del mundo? Bueno, analicemos estas 2 palabras. Primero, la palabra amistad. Ya leí hace unos momentitos brevemente lo que nos define el diccionario, la red, de lo que es la amistad. Pero ya saben que más allá de lo que nos diga el diccionario, nosotros tenemos más bien que considerar cuál es el significado que la Biblia nos dice de qué es la amistad. Y bueno, hay muchos pasajes, varios pasajes que hablan de estas cuestiones de amistad en la Biblia, pero nos vamos a centrar obviamente en lo que nos dice aquí Santiago en este versículo 4. Miren, la palabra que aquí aparece como amistad se traduce del sustantivo filia. Bueno, ya saben, no me gusta, primero,
decir las palabras en griego, porque como no sé griego, no vaya yo a pronunciarlas mal, pero esta palabrita es muy conocida, muy conocida. Y tampoco quiero complicarlos con el asunto de sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres. ¿Alguien tiene la gramática en español bien afianzada? ¿Alguien nos puede dar clases de gramática? Está medio complicado, ¿verdad? Pero bueno, no va a ser nada complicado ahorita. Vamos a entenderlo y para determinar esto de la amistad del mundo. Entonces les decía, aquí aparece la palabra amistad. Y esta palabra amistad se traduce del sustantivo griego filia. Esta palabra filia, como tal, el sustantivo filia, solamente aparece en este pasaje de Santiago 4:4. La forma verbal, o sea, el verbo correspondiente a filia es fileo. Y esta palabrita ya nos empieza a sonar un poquito más, espero, aunque no sepamos griego, ¿verdad? Fileo. Y nos suena quizás un poquito más común porque es una de las palabras que el Nuevo Testamento utiliza para traducir la palabra amor o el verbo amar, más bien el verbo amar. El verbo amar traduce fileo. Ahora, ya sabemos también que allí en el Nuevo Testamento, cuando encontramos el verbo amar, o se habla del amor, la palabra que más se utiliza es el ágape. También eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, y hemos dicho en otras ocasiones, y de hecho hablamos un poco en la predicación de hace unas semanas que predicamos acerca del amor a Dios, de amar a Dios, y hacíamos esa distinción que ya conocíamos de antemano. El ágape, ese amor ágape, tiene un sentido, ¿se acuerdan? Un sentido de voluntad. O sea, no es algo sentimental, sino es un asunto de voluntad. Esa es una de las características de ese amor ágape. Sin embargo, este amor fileo es un poco o un tanto más emocional, sin que necesariamente esté basado totalmente en sentimientos. No es así, pero tiene una carga más emocional. Bueno, de este sustantivo y de este verbo, bueno, también se desprende otro sustantivo, el sustantivo filos. Y ese sustantivo significa amigo. Amigo. Ahora, esta palabra filos o amigo, en el contexto del idioma griego, sí se refería a relaciones personales muy fuertes, muy íntimas, pero va todavía un poquito más allá de lo que hoy nosotros podemos entender por amistad, que es lo que leímos al principio, ¿verdad? Decimos, bueno, pues que tenga que ver con relaciones muy fuertes y personales, bueno, pues eso es lo que entendemos todos por amistad, inclusive hoy en día. Pero esta palabra griega en aquel contexto, además de este vínculo, de este fuerte vínculo afectivo, también implicaba el compartir todas las cosas en una manera tanto física como espiritual. Podemos decir, sí, nosotros tenemos amigos y tenemos un afecto muy entrañable con ellos, pero así ya de compartirlo todo, pues como que a lo mejor no tanto, ¿verdad? Bueno, en el sentido de la palabra que aquí aparece como amistad, sí tiene esa connotación, sí tiene ese significado. Sí, un afecto, un fuerte vínculo afectivo que implica el compartir todas las cosas hasta llegar a ser una unidad, tanto física como espiritual. Eso es lo que nosotros debemos entender aquí por amistad. Ahora, la otra palabra es mundo. La palabra mundo también ya la hemos comentado, se ha comentado en otras predicaciones, simplemente recordémoslo. Esta palabra mundo es la palabra cosmos, y esta palabra, el mundo, cosmos, se refiere al sistema en el que opera la humanidad. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el sistema en el que se maneja la humanidad? Bueno, eso es mundo.
es la realidad espiritual del sistema de esta época, de estos tiempos, desde los tiempos bíblicos para acá. Este sistema, que no debemos olvidar, este sistema que está dirigido por Satanás, la forma en la que se desenvuelve el mundo es una forma, un sistema que está controlado por Satanás y que está enfocado, dirigido al hombre. Es un sistema de valores y costumbres egoístas. Solo en el hombre se centra. Es egoísta y es impía. Es propio de la humanidad caída. Es el sistema que el hombre ha edificado para sí mismo. Y lo ha edificado para sí mismo porque se esfuerza, el hombre quiere dar satisfacción a sus deseos, y sus deseos no son buenos, sino dar satisfacción a sus malos deseos, a los malos deseos de sus ojos, a los malos deseos de su carne y a la soberbia de la vida. El enfoque del mundo es para su propia gloria, para su propia realización, para sus propios vicios, para su autosatisfacción. O sea, es decir, todo lo que tenga que ver para servirse a sí mismo. Obviamente, ese sistema tan egoísta no tiene cabida ni para Dios, ni para el Señor Jesucristo. Ese sistema saca totalmente de sí la gloria de Dios. Nada absolutamente es para la gloria de Dios. Miren, uno de los comentaristas famosos señala lo siguiente: puede que se trate del mundo del arte, la cultura, la educación, la ciencia, inclusive de la religión, pero se trata de una esfera en la que el nombre de Cristo es visto con desagrado e incluso prohibido, excepto naturalmente como una formalidad vacía. A lo mejor pensamos, oye, pero eso de la cultura, eso de la ciencia, inclusive las cuestiones de religión, bueno, no son cosas malas, ¿no? Pero dice aquí que si Dios no está incluido en eso, entonces todo eso forma parte del sistema, de ese sistema egoísta que es el mundo. Eso es, hermanos, lo que debemos entender por mundo. Entonces, cuando Santiago habla de la amistad del mundo, se refiere a un afecto intenso y profundo que lleva a compartir y a unirse totalmente con todas aquellas cosas que solo apuntan a la autosatisfacción y excluyen la gloria de Dios. Eso es lo que debemos entender cuando Santiago está hablando de la amistad del mundo. Se los repito. Es el afecto intenso y profundo que lleva a compartir y a unirse totalmente con todas aquellas cosas que solo apuntan a la autosatisfacción y que excluyen la gloria de Dios. Eso es tener amistad con el mundo. Y ahora, mis hermanos, con esto, tú, mi hermano, ¿tú qué dices? ¿Eres amigo del mundo? ¿Eres amigo del mundo? Bien haríamos en meditarlo muy, muy seriamente. Las palabras de Santiago son fuertes realmente. Son fuertes, pero son necesarias.
Lo eran para sus lectores iniciales y lo son para nosotros en medio de la época en la que nos toca vivir. Por esto, mis hermanos, es necesario meditarlo muy, muy seriamente. Hay que reflexionar sinceramente en cuáles son las motivaciones que nos llevan a pensar, a valorar y atesorar y a hacer y a ejecutar lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nos motiva en lo que pensamos, valoramos y hacemos? ¿Qué nos motiva? Y debemos hacerlo, hermanos, porque si decimos que no somos amigos del mundo porque no hacemos las cosas para nuestra autosatisfacción, bueno, necesitamos meditarlo porque a lo mejor quisiéramos o pudiéramos o quisiéramos justificarnos, ¿verdad? No, yo hago esto, pero no, eso no es amistad con el mundo, yo lo hago por eso, y empieza uno a justificarse. O bien pudiéramos decir, sí, yo hago eso, pero eso no tiene nada de malo, no son incorrectas eso que hago, no es así. Eso no implica amistad con el mundo. Inclusive pudiéramos presentarlas como piadosas. Es decir, no, yo hago esto, no, y esto, mira, está bien, tiene que ver con Dios, Entonces, sí, no, yo lo que hago no tiene que ver con amistad con el mundo. O inclusive a lo mejor, híjole, bueno, sí, a lo mejor sí, pero no importa. Y pretendamos ignorarlas. Hay cosas, hermanos, que ciertamente, claramente entran en esta categoría de amistad con el mundo. Pero hay otras, quizás las más, que parecen no serlo, pero lo son. Inclusive son cosas que se hacen normalmente en el día a día. Y son cosas que sí, realmente no podríamos catalogarlas como malas, pero las volvemos malas porque lo que nos motiva a hacerlo no es la gloria de Dios, sino la gloria personal. Cuando hacemos eso, caemos en estas situaciones de estar en amistad con el mundo, porque el mundo es egoísta y todo lo que hacemos es para nosotros. Bien, hermanos, esto a grandes rasgos es lo que pudiéramos decir, eso es la amistad con el mundo. Y como ya dije, la advertencia de Santiago es fuerte. Ser amigo del mundo es algo peligroso, realmente peligroso. Y entonces, como punto número 2, vamos a ver lo que Santiago menciona y que llamaremos las consecuencias de ser amigo del mundo. Ese es el punto 2. Las consecuencias de ser amigo del mundo. Miren, verso 4, ahí estamos. En primer lugar, Santiago llama a los que son amigos del mundo almas adúlteras. Almas adúlteras. Bueno, ya sabemos lo que es un adúltero, ¿verdad? O una adúltera. Es aquel que estando casado o casada, le es infiel a su cónyuge y tiene relaciones con otra persona. Todos entendemos eso, ¿verdad? Eso es adulterio. Y este es el significado literal del adulterio. Pero aquí Santiago no se está refiriendo al adulterio en un sentido literal. Santiago está hablando en un sentido espiritual. Ya saben que Santiago, el escritor de esta carta, era el medio hermano del Señor Jesús. Y Santiago era judío, y un judío celoso. Cuando estudiamos la carta completa, nos damos cuenta del profundo arraigo que Santiago tenía
en el judaísmo, ¿verdad? Ya era cristiano, pero era judío. Y él le escribe a las tribus dispersas de Israel, es decir, los que ya no están en Palestina por causa de la persecución, habían salido, pero le escribe a judíos. Entonces el contexto es de un judío, un fuerte judío, y le escribe a judíos. Bueno, en ese contexto, ellos tenían muy en claro que ellos, Israel, era el pueblo especial de Dios, que tenían una relación especial con Dios. Y esa relación de Dios con su pueblo, en el Antiguo Testamento, en algunos lugares, se ejemplifica como una relación matrimonial. Israel era la esposa de Dios. Pues bien, era por eso que allá en el Antiguo Testamento también varias veces el Señor Dios, al hacer referencia a la infidelidad de su pueblo, porque iba tras dioses ajenos y porque estaba rompiendo el pacto que había establecido con ellos, el Señor les dice que han cometido adulterio. Ejemplos de esto los encontramos en Jeremías 3 del 6 al 10, Ezequiel 16, 30 al 38, Ezequiel 23, 36 al 38, Oseas 2 del 1 al 3. Sí, el pueblo de Israel no estaba cometiendo un adulterio, bueno, sí, también estaban en esos pecados, pero cuando aquí estos pasajes hablan, el Señor habla a los suyos y les dice adúlteros, no lo dice porque estén cometiendo un adulterio literal, físico, sino porque están cometiendo adulterio espiritual, porque le están siendo infieles con otros dioses. Ahora, con este trasfondo, es que aquí Santiago dice que aquellos que tenían amistad con el mundo estaban cometiendo adulterio espiritual, porque le estaban siendo infieles a Dios. Porque su anhelo no era la gloria de Dios, sino la búsqueda de aquellas cosas que les satisfacían, esas cosas que les causaban placer en el grado que fuera. Con esto, lo que estaban haciendo aquellos que eran amigos del mundo, estaban quitando a Dios del lugar que le correspondía y estaban poniendo aquellas cosas que les satisfacían. A final de cuentas, como eran para satisfacción personal, quien se estaba colocando allí en el lugar de Dios eran ellos mismos. Y eso, mis hermanos, ya lo saben, ¿verdad? Quitar a Dios de su lugar para poner cualquier otra cosa, persona o lo que sea, eso es idolatría. ¿Sí? Idolatría no es solo ir a ver a las imágenes, sean de yeso o pintadas o lo que sea, y adorarlas. No, es poner cualquier cosa en el lugar que a Dios le corresponde. Eso es idolatría. Y por eso dice Santiago que los amigos del mundo, cuando quitan a Dios del lugar que le corresponde y ponen lo que les satisface y se ponen ellos mismos, son adúlteros en el sentido espiritual. En segundo lugar, Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Bueno, ya explicamos lo que aquí debemos entender por amistad. Ahora veamos lo que significa enemistad. La palabra griega que se traduce aquí como enemistad procede a su vez de otra palabra que se traduce como enemigo. O sea, la enemistad es, y esto nos suena, es obvio, ¿verdad? La enemistad tiene que ver, procede de enemigo. Y saben, la raíz de esa palabra enemigo significa odio. Odio. Y por eso,
Un enemigo es alguien odioso o aborrecido. Alguien que es hostil. Y con esto, mis hermanos, nosotros podemos decir, primero, que estar en enemistad con Dios es simple, obviamente, ser enemigos de Dios. Estar en enemistad con Dios es ser enemigos de Dios. Y esto significa estar en hostilidad con Dios. Y esta hostilidad va en ambos sentidos. Es decir, hay hostilidad de la persona hacia Dios, pero también de Dios hacia la persona. Le es odioso. Tremendo, ¿no es cierto? ¿No les parece que esto es fuerte? ¿Que son palabras fuertes? Pero consideremos, entonces, ¿acaso un creyente puede entrar en esa relación hostil con Dios? Pues triste y lamentablemente sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hace? Cuando entra en amistad con el mundo. Ahora, hay que aclarar, tenemos que ser claros, no se está hablando el contexto, el pasaje no está hablando de salvación, ¿sí? Para que no se vaya a pensar, bueno, entonces si ya un cristiano empieza a hacer amistad con el mundo, a coquetear con el mundo, entonces ya dejó de ser salvo. No está hablando de salvación, ¿eh? No está hablando de salvación. Un creyente no dejará de ser salvo cuando coquetea con el mundo, pero no debe hacerlo. No debe hacerlo de ninguna manera, porque comportarse como amigo del mundo es malo. Muy, muy, muy malo. Consideremos lo siguiente. Todo creyente, antes de haber sido justificados por Dios, todos los creyentes, éramos enemigos de Dios. Romanos 5, 9 y 10. Escribe Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El creyente, antes de ser justificado por Dios, era enemigo de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo lo ha justificado y entonces lo ha reconciliado. Ya no es enemigo, ya no lo es. Pero cuando el creyente empieza por ahí a amigarse con el mundo, entonces se empieza a comportar como lo que era antes, como enemigo de Dios. ¿Queda claro el punto, hermanos? Si lo consideramos seriamente, resulta ser algo muy aberrante, ¿no les parece? Pero eso pasa cuando el creyente verdadero empieza a amigarse, a hacer amistad con el mundo. Aquello de lo que ha sido sacado, vuelve otra vez a lo mismo. Pero consideremos algo más todavía. Esas dos palabritas que también utiliza aquí Santiago. Él dice que los amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Se constituyen. Esta palabra constituir significa hacer. Entonces, los amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. No
es que Dios los haga sus enemigos. Es una acción que hacen ellos mismos. Así mismos se hacen. Y lo hacen conscientemente. Quien quiera ser amigo del mundo, consciente y voluntariamente se hace enemigo de Dios. Y hermanos, no se puede ser neutral, ¿eh? No se puede ser neutral y decir, pues sí, ahí ando de amigo, me ando amigando con el mundo, pero pues no, de ninguna manera soy enemigo de Dios, ¿eh? O sea, no se puede ser neutral, o sea, soy esto, pero no lo otro. Y tampoco se puede compartir. Es decir, bueno, si yo soy amigo de Dios, sí, de vez en cuando ahí ando siendo amigo, me estoy siendo amigo del mundo. No, no se puede ser neutral ni compartido. Solo hay una opción. Se es amigo de uno y enemigo del otro. Ni de los dos, ni ignorando al otro. En la condición natural de la gente inconversa, de la que no ha nacido de nuevo, su deseo es por las cosas del mundo. Y lo es porque de ahí son del mundo. Su deseo va a las cosas del mundo. Y obviamente se identifican, ¿se acuerdan de esa amistad, no? Se identifican totalmente, en todos sentidos, con el mundo, porque de ahí son. Y ellos no pueden tener ningún deseo correcto hacia Dios, no pueden. Aunque no falta quien hable de Dios y diga que le pide a Dios y quiere tener relación con Dios, bueno, lo pueden decir, pero sabemos perfectamente que cuando un inconverso busca a Dios es simplemente para que Dios le dé lo que él quiere, ¿sí? La acción de Dios debe ser para mí. Eso es egoísmo, ¿no? Eso es egoísmo. Quieren que Dios les exalte a ellos. Pero los creyentes ya hemos sido regenerados. Si bien es cierto, la naturaleza pecaminosa todavía no la abandonamos totalmente, ya estamos en otra situación. Nuestra naturaleza también ya está con Dios. Y entonces, cuando un creyente ha sido ya justificado, reconciliado con Dios, ha sido regenerado, entonces en el creyente no puede existir ningún deseo de amistad con el mundo. No debe pasar. Y por eso, mis hermanos, otra vez llamo su atención para meditar seriamente en lo que implica que un creyente esté coqueteando o amigándose con el mundo. Porque es muy grave, muy serio. Bueno, es probable que en este momento, en muchos, esté quedando el asunto de, bueno, está bien, ya entendí lo que es la amistad con el mundo, ya entendí que hay consecuencias y que no debería yo ser amigo del mundo, está bien. Pero ¿qué cosas son las cosas del mundo? ¿Qué cosas son las que me hacen ser amigo del mundo, verdad? A ver, dame la lista y a lo mejor ya sacan todos, algunos anotan, pero hoy en este momento a lo mejor todos quisieran tener ahí, a ver, ¿qué cosas son las que me hacen ser amigo del mundo? Para anotarlas, ¿verdad? Y otros todavía, en el peor de los casos, dicen, bueno, ¿hasta dónde está el límite? O sea, ¿dónde está la raya? ¿Dónde está el límite? De donde a partir de ahí para allá ya me estoy haciendo amigo del mundo.
¿Y por qué lo quieren saber? Ah, porque entonces tengo chance de llegar hasta aquí, ¿no? Para eso lo quiero hacer. ¿Por qué? Pues porque veo al mundo y, bueno, pero no quiero ser amigo del mundo. Bueno, ¿hasta dónde debo llegar para no pasarme de la raya? Cuando el sentido debería ser, ¿dónde está el límite? ¿Aquí? Ah, bueno, entonces yo me voy hasta allá, para no acercarme ni en lo más mínimo. Pero sabes, hermano, no se trata de esto. No se trata de establecer una lista de las cosas que sí y de las cosas que no, o hasta dónde está permitido y hasta dónde no. Si quisieras tener un parámetro, una idea o cómo medir, yo te diría, en términos generales, se trata de que el mundo solo busca su satisfacción propia, la gloria personal. El egoísmo es una de las características básicas, y no es que la principal. Porque en el mundo todo es yo, de mí y para mí. Y aún, como dijimos, si Dios aparece por ahí en el vocabulario, bueno, aún Dios y sus acciones deben estar para mi beneficio. Para eso lo busco, porque si no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, bueno, entonces no me sirve. Hermanos, ese es el criterio general. Y como criterio general, como ya dijimos, hay cosas que si bien intrínsecamente no son malas, las motivaciones egoístas las vuelven cosas del mundo. Déjenme ponerles un solo ejemplo de algo que pudiera sonar inclusive muy piadoso, muy bueno, muy deseable, muy espiritual, pero si lo que está motivando es la gloria personal, entonces eso no es espiritual, eso es del mundo. A mí me gustaría que Sinaí creciera mucho. Y que en vez de que tuviéramos por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancas vacías, pues el templo estuviera lleno. Y que en vez de 2 cultos tuviéramos 5 cultos. 5 cultos a templo lleno. Dirían, ¿eso es un deseo malo? ¿Incorrecto? Pues no, suena bonito, suena piadoso, ¿verdad? Que la iglesia crezca, que se llene. Pero si lo que me está motivando no es la gloria de Dios, si lo que me está motivando no es que la iglesia crece porque un mayor número de personas está reconociendo su pecado y se está entregando al Señor Jesucristo y por eso se congrega a alabarlo, si mi motivación es porque la iglesia está trabajando fuertemente en el evangelismo, obedeciendo al Señor en la gran comisión, y si mi motivación es que Sinaí crezca para que vean que nosotros aquí somos bien buenazos y que predicamos bien bonito y tenemos actividades de estas, y entonces toda la gente viene porque nos están siguiendo a nosotros. ¿Se dan cuenta del ejemplo? Hay cosas que pudiéramos decir que son buenas, pero si lo que nosotros nos mueve no es la gloria de Dios, sino la gloria nuestra, entonces esas se vuelven cosas del mundo, porque son egoísmo puro. Egoísmo puro. Por esto, mi hermano, más allá de querer tener una lista de cosas que sí son y de las que no son,
o de querer saber hasta dónde ciertas cosas no traspasan el límite, mejor hay que orar por mucha sabiduría. Orar para que las motivaciones que tengamos solo apunten a dar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y decirle al Señor, Señor, tú conoces perfectamente lo que hay hasta lo más profundo de mi ser. Tú conoces aún mejor lo que hay dentro de mí de lo que yo mismo conozco. Quita toda motivación incorrecta. Límpiala. Que nada piense, que nada atesore, que nada haga que esté encaminado a mi autosatisfacción, sino solamente a darte la gloria a ti. Concluyo con esto. Hermanos, ¿se han dado cuenta de los temas de las predicaciones de lo que va de este año? Amar a Dios. ¿Cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? Una vida santa. No imitar a los falsos maestros hipócritas. ¿Saben? Nosotros, mis hermanos pastores, tenemos de verdad, una sincera y gran preocupación. Porque los tiempos son difíciles. Los tiempos que vivimos son difíciles. Y aunque es cierto que es difícil en todas las áreas de la vida, hablamos de la seguridad, de la economía, de lo social, de lo político, absolutamente todo es una cuestión difícil en todos sentidos. Bueno, nuestra preocupación se centra en la situación espiritual, porque a final de cuentas de ahí depende todo. Porque las cosas no están separadas ni divididas, y solo lo he repetido varias veces, menos en la vida del creyente. Si las situaciones en las que nosotros vivimos están difíciles, es porque la condición espiritual es mala. Porque la situación espiritual que tiene que ver con todo es mala. La decadencia espiritual de la humanidad está repercutiendo en todo. Y lo podemos comprobar con todo lo que está pasando aquí en nuestro entorno, pero igualmente en el mundo entero. Y como se los hemos dicho muchas veces, las cosas no van a mejorar, ¿eh? Las cosas se van a poner peor. La decadencia espiritual del mundo cada vez estará peor. El mundo cada vez estará manifestando más fuerte su enemistad, su hostilidad con Dios. Y por eso, mis hermanos, queremos advertirlos, por eso queremos predicarles, enseñarles, para que estén alertas. Porque bien fácil, hablando del tema de hoy, le empiezan a hacer hojitas al mundo y se empiezan a amigar con el mundo. Y entonces caen en ese asunto de lo que antes era. Estar en hostilidad con Dios. Por eso, mis hermanos, queremos que tomen conciencia realmente, que lo tomen muy en serio, para que ustedes se fortalezcan en el Señor y en el conocimiento de su palabra, y ustedes puedan resistir en este mundo y puedan salir vencedores en medio de todo este mundo que es hostil a Dios. Para que cuando lleguemos y cada uno de ustedes llegue a la presencia del Señor, solo pueda escuchar de su Señor hermosas palabras. Bien, buen siervo y fiel.
entra en el gozo de tu Señor. Estemos alerta. No nos hagamos amigos del mundo. Que Él nos bendiga.